Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual, te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. También puedes enviarme si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien dónde invierte, qué comisiones de gestión tiene, cualquier tipo de cuestión que pueda ser de ayuda. Como siempre os dejo mi dirección de email, que es eusgomez@gmail.com. Bueno, como todos los capítulos, empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, esta semana os traigo un fondo que muchos, realmente me habéis puesto un poco en el radar vosotros, con lo cual siempre os lo agradezco, porque de alguna manera este capítulo es gracias a vosotros, que con vuestras consultas pues también me habéis enseñado y puesto en el foco por lo menos este fondo, que no conocía de cerca, había oído hablar de él, pero bueno, como una gestora más o como un fondo más, pero la verdad es que tiene cosas bastante interesantes, ¿de acuerdo? La verdad es que cada día hay más y más fondos y es difícil seleccionar los mejores. La cantidad de fondos que hay disponibles en España es, pues tremenda. Se cuentan por miles, ¿de acuerdo? No sé la cifra exacta, pero son muchísimos. Y entrar, digamos, de alguna manera en los fondos que tenemos como favoritos o en el radar, los que más utilizamos, pues no es fácil. Porque como yo siempre digo, al final es que hay más fondos que clientes, con lo cual, pues no es fácil que un fondo entre en el radar de los favoritos, al menos de los míos, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso, el fondo en cuestión es el Guinness Global Equity Income, ¿vale? Con el código ISIN, lo voy a decir, aunque lo pondré luego en las menciones, ¿de acuerdo? Este fondo, al ser un fondo de renta variable global, es un fondo que no tiene divisa cubierta. Entiendo que es un fondo que, si lo debemos de dejar a largo plazo, no tiene mucho sentido cubrir divisa. Algunos de vez en cuando me hacéis alguna consulta. Yo, como norma general, en fondos de renta variable no suelo cubrir divisa, salvo que estos tiempo atrás, el año pasado, que el euro-dólar estuviera en la paridad, en 1, pues quizás tuviera sentido. Ahora que anda rondando el 1,10, no cubro divisa, porque al final es un coste que metes añadido en el fondo de la cobertura de divisa, y siendo un fondo de renta variable y teniéndolo para el largo plazo, pues desde mi punto de vista no tiene mucho sentido, ¿vale? Vamos a empezar por quién es la gestora. Guinness Global Investor es una boutique británica independiente. El capital está en manos de sus empleados, el 100% pertenece a los empleados, que son dueños de la compañía. En concreto, este fondo, aunque ahora iremos repasando todos los aspectos, porque va a ser una presentación pues, con un montón de páginas, es decir, que empecé a investigar sobre este fondo. Contacté con la gestora, se pusieron en contacto conmigo desde las personas que llevan en España la representación y me pasaron, la verdad, bastante información. Tuve 2 o 3 charlas con ellos, con lo cual me pusieron bastante en el foco de qué es el fondo, con muchas explicaciones, me mandaron presentaciones, en fin, tengo bastante, y la verdad que el resultado es bastante bueno. Como digo, no es algo que tenía en mi radar, pero lo meteremos porque está bastante bien. Al final, ¿qué objetivo tiene este fondo? Tiene un objetivo de tener una exposición a renta variable concentrada y global a empresas de calidad que pagan una corriente de dividendos sostenibles y crecientes, ya que estas empresas obtienen mayores resultados y pueden protegernos contra la inflación a largo plazo. Recordaros, como siempre, dar like en la aplicación, para que de esa manera, siempre este contenido informativo y divulgativo pues pueda llegar a más gente. Os recuerdo también que siempre se publican los podcasts viernes a las 3 de la tarde
Y por si alguno estáis interesado, la semana que viene haré el capítulo sobre consultorio, con lo cual, aunque tengo bastantes preguntas que me han ido llegando, si alguno consideréis y queréis que la meta en el consultorio de la próxima semana, pues si me llegan antes del martes, miércoles, me daría tiempo. Como norma general, los suelo grabar los podcasts los viernes a primera hora de la mañana, y entre que lo preparo y demás, pues bueno, si me llegaran el jueves probablemente no me daría tiempo a meterla, pero si llega a principios de semana no tendría problema y las podría incluir. Bueno, vamos con el fondo en cuestión. Como digo, es el Guinness Global Equity Income con el código ISIN IE00BDGV0290. Vemos que este fondo, en lo que lleva de año, desde el 1 de enero, lleva en el momento actual una rentabilidad del 6%, ¿de acuerdo? Bueno, es una rentabilidad más que razonable. Evidentemente hay fondos que, como siempre, suben bastante más. Hay que reseñar en cuanto a rentabilidades, y esto quizás sea lo más importante, que este año lleva un 6, pero es que el año pasado, que los mercados y de renta variable cayeron bastante, pues este fondo cayó un 3,87, es decir, se comporta, como veremos también un poquito más adelante, muy bien en periodos de caídas de mercado, ¿vale? Año 2021 subió un 3,82, año 2020 subió un 1,79, es decir, es un fondo que incluso cuando hay correcciones fuertes de mercado suele reaccionar bastante bien, y no es un fondo que tenga periodos de extremas caídas como pueden tener cualquier otro tipo de fondos de renta variable. Eso es importante porque hay muchos clientes que la volatilidad, pues bueno, la toleran de aquella manera, con lo cual es importante tener un fondo que acompaña bastante bien en las subidas y baja mucho menos en las caídas. También lo vemos un poquito más adelante, ¿vale? En concreto, vamos a adentrarnos ya en el fondo. ¿Cómo es un poco el Guinness Global Equity Income? Bueno, es algo diferente al resto de fondos. ¿En qué sentido? En que los gestores no asignan mayor o menores pesos. Tienen una cartera concentrada de aproximadamente 35 valores y en todos más o menos le asignan el mismo peso, alrededor del 2-3%. No es un fondo que tenga en un momento dado en una compañía un 7%, y probablemente tampoco tenga compañías dentro de la cartera del 0,2, 0,4, 0,5. 35 valores, casi todos equiponderados en esa sintonía, ¿vale? ¿En qué está centrado? En compañías con alto retorno del capital y balances consistentes, crecimiento real y sostenible del dividendo. Esto no quiere decir que sean dividendos, también como veremos un poquito más adelante, dividendos altos, no, en un momento dado son dividendos razonables, pero que sean sostenibles en el tiempo. Para ello, bueno, pues estudian bien la empresa, el negocio donde está, la calidad del negocio, etcétera, ¿vale? Tienen un enfoque bottom-up, es decir, empresa a empresa, con un enfoque value, no suelen comprar cosas muy caras, como digo, cartera concentrada, baja rotación de la misma y mantenimiento de las inversiones a largo plazo. Si vamos al dividendo, el dividendo histórico de la cartera ha crecido anualmente un 4,4% desde el año 2011. Es decir, el fondo daba un dividendo de 3,49 libras y en el momento actual da 5,60, es decir, solo prácticamente por dividendos ha mantenido una trayectoria elevada y ahora ya da más del 50% de lo que daba en el año 2011. Esto es importante porque incluso en épocas que no ha habido mucha inflación como ha sido todos estos años, vemos que el fondo crece un 4,4%, que es lo mismo que si tuviéramos pues una renta de alquiler que muchas veces no somos capaces de subirla. Pues aquí el fondo invierte en buenas compañías y hace que las compañías cada vez paguen más dividendo porque cada vez ganan más dinero, cada vez son capaces de trasladar los costes o los precios al consumidor final y eso rebunda al final en los beneficios, ¿vale? Si vemos en la rentabilidad por dividendo que tiene el fondo en el momento actual,
tiene un 2,2%, mientras que el índice MSCI World tiene un 2,17%, es decir, incluso está por encima de dividendo de lo que es el MSCI. Un poquito más adelante también veremos que este fondo ha sido capaz de batir al MSCI a largo plazo, ¿vale? Si vemos un poquito en relación a fondos comparables, ¿vale? Bueno, me pasaron una diapositiva donde hablan, siempre nos vamos a fijar un poco en el rendimiento a 10 años. Vamos a obviar rendimiento, por supuesto, a un año, por supuesto a 3 años también, incluso a 5 años, y vamos a irnos al rendimiento a 10 años, ¿vale? En el rendimiento a 10 años, ellos se comparan con muchos fondos, evidentemente, de gestoras globales internacionales, y en este caso están en la posición tercera. Como primera posición está el Fidelity Sustainable Global Equity Income, también es un fondo que busca empresas con dividendo. En segundo lugar, bueno, en 10 años hemos de decir que el Fidelity Sustainable Global Equity Income ha tenido 223,45% de rentabilidad. JP Morgan Global Equity Income 183. En tercer lugar ya tenemos al Guinness Global Equity Income con una rentabilidad del 178%. Vemos que a 10 años prácticamente, si elegimos un buen fondo, es capaz de doblar el capital. En el caso del Fidelity y en el caso del Guinness Global Equity Income 178%, ¿vale? Mucho más que doblar. Aviva Global Equity Income también 176, Bailey Gifford 165, etcétera. Tenemos aquí un total, para que nos hagamos una idea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 fondos en esta. Todos los fondos que hay aquí, como podremos observar, son de gestoras internacionales que prácticamente a lo único que se dedican es a gestionar fondos. Hablamos del Aberdeen, hablamos del Lazard, hablamos de Veritas, hablamos de otro Aberdeen, hablamos de BlackRock, Janus Henderson, Schroeder, Invesco, es decir, M&G Global Dividendo, Sarasin, más Fidelities, Aegon, ¿vale? Hay un caso que veo aquí, un fondo que está en los últimos de la lista, que es un fondo de Barclays, que ya es una gestora de un banco, pero vemos que a 10 años ha tenido una rentabilidad del 47%, cuando tenemos los primeros de la lista, tanto Fidelity como en este caso el Guinness, que han tenido un 178 como dividendo. La rentabilidad es bastante grande. No, como digo, ni siquiera vamos a hablar de la rentabilidad a 5 años, que aunque ya está bien, pero prácticamente en los primeros puestos están los mismos, el Fidelity el primero y el Guinness en lugar del tercero, en este caso está el quinto. Por delante tiene a una Aviva y al JP Morgan, y por detrás ya tiene a Bailey Gifford y al Morgan Stanley Global Brands, ¿de acuerdo? Bueno, si seguimos un poco con la presentación, pues vemos, un segundito, que lo bajo esto de categoría, vale, aquí. Ya hemos hablado un poquito de la gestora, del historial, que es bastante largo. Vamos a repasar también un poco el equipo de inversión, la filosofía, el universo donde invierte y el proceso, ¿de acuerdo? Vale. Como decimos, la gestora está fundada en el año 2003, tiene una cantidad de activos muy grande gestionados porque tiene diferentes estrategias, 69 empleados, 100% propiedad de los empleados, todos los gestores tienen participación de la empresa. Bueno, tienen diferentes estrategias de inversión, desde esta de equity income, otra de crecimiento, otra sostenible y otra de multi-asset, es decir, en diferentes activos, lo que vendría a ser un fondo mixto. En esta ocasión estamos hablando del equity income. La mayoría de los gestores que hay en cartera, que gestionan el fondo, pues por ejemplo, Matthew Pax se unió a Guinness Global en el año 2005 y Ian Mortimer en el año 2006, es decir, son gestores con muchos años de experiencia, incluso en la misma casa, que no se han cambiado, ¿vale? Seguimos un poco con la presentación y vemos qué es lo que buscan ellos y a qué le llaman un poco ellos calidad, ¿vale? Pues para ellos calidad es que se centran en compañías con una larga trayectoria de altos retornos del capital y evitan compañías altamente endeudadas. Buscan valor
identificando compañías que estén baratas en comparación con el mercado y sus competidores, incluso con su propia historia. El proceso de inversión es fundamentalmente bottom-up, es decir, van buscando empresa a empresa y no sectores. Luego el sector, bueno, es una resultante. Dividendos, también los buscas. El fondo tiene como objetivo empresas con alta rentabilidad por dividendo, pero con una rentabilidad por dividendo moderada. No buscamos empresas con alta rentabilidad por dividendo. El fondo al final aspira a aumentar el flujo de dividendos año tras año. No buscan una empresa que en el momento actual tenga un dividendo muy alto del 7%, pero que vean que ese dividendo no es sostenible. Mejor prefieren invertir en una empresa que tenga un dividendo de aproximadamente el 2-3%, pero que sea un dividendo sostenible y que no sea, que sea un dividendo, digamos, fuerte. El fondo suele tener 35 empresas con la misma ponderación. Este es un hecho, bueno, pues que llama la atención en un fondo, porque normalmente los fondos pues tienen, pues en algunos casos un peso del 5% y en otros casos del 1-2%. Aquí el objetivo es que casi todas las empresas tienen la misma ponderación dentro del fondo. El objetivo es una baja rotación con un horizonte medio de inversión de cualquier acción que meten en cartera de entre 3 y 5 años, ¿vale? Seguimos un poco con la presentación. ¿Cuál es su criterio en el universo de inversión? Bueno, ellos tienen un rango de compañías cotizadas de aproximadamente 16.000, pero ya directamente cuando empiezan a poner filtros vemos que empresas con altos retornos de inversión en flujos de caja de manera persistente ya se baja a 700, ¿vale? Y luego hacen otro filtro que es un universo de inversión de empresas con alta calidad y ya se bajan a 600, ¿vale? Nuestra definición de universo ignora la rentabilidad por dividendo. Nos centramos en empresas de calidad, estables y rentables. Pues como decía anteriormente, no porque una empresa tenga un dividendo muy alto pueden meterla en cartera, porque a lo mejor ellos creen que ese dividendo pues no es sostenible en el tiempo, ¿de acuerdo? Con lo cual no lo introducen, ¿vale? Aquí hablan de 10 años, que es un poco, es más del historial que tiene el fondo. Pero ¿por qué 10 años consecutivos? Porque en 10 años ellos entienden que garantizan que no solo captamos empresas que han superado distintos ciclos económicos y cuyos rendimientos se han mantenido altos incluso en periodos de recesión. Ellos cuando estudian una empresa estudian los 10 años últimos, porque en los 10 años pues muchas veces ha pasado la empresa por diferentes ciclos y ya se pueden hacer una idea si esos resultados y ese dividendo es sostenible o no es sostenible, ¿vale? El análisis de 10 años consecutivos evita las empresas con rendimiento del capital muy cíclicos. Como digo, muchas veces pueden comprar una empresa que sea cíclica y en el momento de esos resultados pues no están reflejando la media, ¿vale? Consideran 10 años consecutivos en lugar de una media. De esta manera invitan a empresas con un CFROI, lo que viene a ser un ROE, medio alto, pero bajo en la actualidad, ¿vale? También hacen aquí una comparativa y dice que solo 2 ciclos han durado más de 10 años desde 1854. Es decir, al final los ciclos siempre están, que lo que tienen que buscar son empresas, digamos, muy robustas, ¿vale? Como decimos, nuestro universo de empresas pues es como esta, es decir, que empresas que en los últimos años tengan un coste del capital y una creación de valor de manera consistente en el tiempo. Evitan compañías que crezcan mucho, luego bajen mucho, que sean, digamos, más montañas rusas. Ese tipo de empresas las quitan. Por eso dicen que un indicador poderoso para ellos es un ROE superior al 10% durante 10 años, ya que es un potente indicador de altos rendimientos persistentes. Hay un 93% de probabilidades de que las empresas que cumplan los requisitos lo vuelvan a alcanzar al ciclo siguiente y un 80% de probabilidades de que lo acaben consiguiendo al cabo de 3 años, ¿vale? Seguimos un poco, lo que buscan es un fuerte balance, empresas, o sea, evitar empresas muy endeudadas, preferencias por empresas que han financiado el crecimiento sin un excesivo endeudamiento externo.
Queremos invertir en empresas cuya prioridad es devolver la liquidez a los inversores en lugar de usarla para eliminar deuda de sus balances. Y ya de por sí inviertes en una empresa que no tiene deuda, pues ya no tienes que estar haciendo pago de la deuda, sino que a lo mejor lo puedes destinar al pago de dividendos, ¿vale? Evitan empresas de alto riesgo, también de pequeña capitalización, y como norma general invierten en compañías con una capitalización mínima de 1.000 millones, con gran diversificación del negocio y compañías más maduras con buena liquidez. Bueno, si seguimos, algún ejemplo de compañías, ¿vale? Pues en el momento actual tienen en compañía, luego veremos un poquito más adelante la cartera en concreto, tienen Walmart, tienen Unilever, tienen Coca-Cola y tienen Microsoft, ¿vale? Y dicen, algunas de estas empresas tendrán un precio correcto por parte del mercado, pero a menudo el mercado puede valorarlas como empresas de regreso a la valoración media. Esta es la anomalía del mercado que estamos tratando de capturar, es decir, no compran empresas solo que tengan buenos balances, sino que también el factor value hace que, bueno, pues compren empresas con valoraciones razonables, ¿vale? Seguimos y vemos un poquito, como decía, el universo de inversión les baja bastante a 600 empresas, ya porque hacen un poco el filtro, y de esa manera, pues bueno, llegan a una priorización de generación de ideas que tenga buena calidad, buen dividendo, análisis fundamental. La modelización siempre la hacen ellos de manera propia y no externa, con lo cual su equipo de análisis es el que selecciona prácticamente qué empresas están bien y cuál no, ¿vale? Y bueno, de alguna manera rechazan cuando un negocio es débil, cuando tiene mala asignación de capital, industria en declive, dividendo que sea insostenible, y si le hacen un seguimiento cuando les gusta la empresa, pero a su vez no les gusta por valoración actual y la dejan un poquito en el radar, ¿vale? Vemos que esto no tiene, o sea, es una filosofía que, bueno, nos puede gustar o no nos puede gustar, pero es una filosofía que se basa un poco en saber qué están comprando, por qué lo están comprando y cuánto tiempo les dura la empresa en la cartera. Y aquí, por ejemplo, no estamos asistiendo a muchos ratios que hay dentro de Morningstar, como puede ser el ratio de SAR, el ratio de diferentes cuestiones que en un momento dado son relevantes, pero muchas veces nos dice evolución futura. A mí nunca me gusta ver simplemente en un fondo las métricas, pues la volatilidad, bueno, la volatilidad en un momento dado sí, pero el alfa, la beta, el tracking error, el ratio SAR, son medidas, digamos, un poco pasadas y no son medidas, desde mi punto de vista, cuestionables a la hora de elegir un fondo. Bueno, podemos elegir si el alfa es buena, pues siempre está bien, la volatilidad que sea razonable, un poquito menos que el mercado, pero luego hay muchos factores que simplemente es una consecuencia de la forma de invertir y no es decir, una métrica en la cual le debamos de dar una importancia muy, muy grande. Desde mi punto de vista es mejor comprender este tipo de cuestiones, dónde invierten, por qué invierten, qué es lo que están haciendo, quiénes son los gestores, cuánto tiempo llevan en la empresa. Es más importante que el resto de cuestiones que, bueno, pueden estar bien, pero siempre es una consecuencia al final, ¿vale? Bueno, seguimos un poco con la presentación, cómo construyen la cartera, ¿vale? El tamaño, la diversificación, la rotación y el macro. Como decíamos, como norma general tienen 35 empresas en cartera, como norma general, y equiponderadas, ¿vale? Y hacen un efecto de rebalanceo en el sentido de que reducen a los ganadores y aumentan los menos rentables. Es decir, si una empresa ha subido mucho, pues probablemente tengan una participación del 3% dentro del fondo y ha subido un 50% o un 60% y se va al 5%, pues lo que norma general volverán a bajar esa participación al 3%. Y si hay una empresa que también tienen en cartera y les gusta mucho y ha bajado un 30 o un 40%, pues probablemente esa posición la aumentarán, con lo cual hacen que el objetivo del fondo suba porque tiene más potencial, ¿vale? Tienen fuerte disciplina de venta, porque cuando un valor, pues bueno, ha subido mucho, llega a su valor objetivo, el negocio se está deteriorado, no les importa vender.
Tienen, como decía, riesgo específico limitado porque no tienen grandes pesos ni en una ni en dos posiciones, que en un momento dado les pueden salir mal y le puede afectar en gran medida la cartera. Si tienen una posición, un 7, un 8 o un 9% y hay un problema en esa compañía, pues ya la rentabilidad del fondo le cuesta, ¿vale? También por diversificación pueden tener un máximo del 30% en el mismo sector y un máximo del 20% directamente invertidos en mercados emergentes. Muy baja rotación de posiciones, de media tienen 3 o 5 años que mantienen las posiciones, ¿vale? Y son bastante agnósticos respecto al índice, no se fijan en el índice porque digamos que están impulsados en gran medida por la selección de valores. También tienen disciplina en ventas, ¿vale? ¿Cuándo sale una empresa de nuestro horizonte de inversión? Pues cuando el balance se contrae. Aquí hay dos ejemplos y uno de ellos lo tenemos bien cercano. Hablan por un lado de ejemplo de ventas, ponen Sanofi y Telefónica cuando el balance se contrae, ¿vale? O la empresa ya no ofrece ventajas tan atractivas y la valoración es demasiado elevada, en este caso pues una cuestión más de valor. Northrop Grumman, ¿vale? Dividendo, perspectivas o políticas de dividendo algo desfavorable, como puede ser Medcash, o contribución a la rentabilidad de la cartera insuficiente, largan precisión, ¿vale? Convicción, el motivo original de la compra ya no se sostiene, pues bueno, han dejado de tener convicción en la empresa porque los directivos pues bueno, no están cumpliendo lo que dicen, etcétera. En este caso ponen el ejemplo de Alten. Y nueva idea más atractiva que la cambian por Waddell & Reed, ¿vale? También hacen un proceso de evaluación del riesgo. Dentro de la filosofía de la cartera intentan hacer un proceso de evaluación del riesgo invirtiendo en distintas fuentes de ingresos por industria, categoría y geografía. Altos retornos del capital de manera consistente. Como decíamos anteriormente, balances fuertes, modelo de negocio robusto. Esta es una manera de controlar el riesgo. Si inviertes en empresas fuertes y robustas y con poca deuda, pues ya estás evitando en cierta manera mucho riesgo y sobre todo si no las compras caras, ¿vale? También ellos consideran que, bueno, que una forma de controlar el riesgo es tener 35 posiciones, pues de manera liquidada, de manera equiponderada, buena liquidez, no invierten en mercados privados y como norma general con empresas de más de 1.000 millones de capitalización. Análisis de atribución y estilo para entender el comportamiento de las contribuciones a la cartera. Como norma general también los monitorizan la cartera de forma semanal, mensual y trimestral. ¿Cómo lo hacen de manera semanal? Pues detallando diversos indicadores de riesgo del mercado, como la volatilidad, el tracking error, la beta. Como vemos, ya los gestores, si son buenos, se ocupan de la inversión, ¿vale? Y al final luego el componente del riesgo pues no deja de ser una consecuencia. También informes mensuales que incluyen el análisis de las empresas en cartera, el peso en comportamiento y las decisiones del fondo. Se tiene una reunión mensual entre el CEO y el equipo de riesgo y el compliance y el equipo de gestión del fondo. Informes trimestrales sobre los riesgos de inversión que se presentan al comité de dirección y también a los administradores del riesgo. Bueno, si vamos un poquito a la cartera que me la enviaron y aquí está completa, pues vemos que dentro de todas las posiciones pues nos encontramos, no vamos a decir todas porque muchas no las conocemos, pero sí que vamos a dar un repaso, ya que casi todas tienen la misma ponderación, las que un poco conocemos, como puede ser Henkel, que es consumo estable, Diageo, que es las compañías de bebidas, Nestlé, Danone, Coca-Cola, PepsiCo, Procter & Gamble, Unilever, BlackRock, que es la compañía de fondos, Johnson & Johnson, Medtronic, que es la compañía de salud, Novo Nordisk, otra compañía de salud, Laboratorios Roche, etcétera, etcétera. ABB, que es una compañía industrial, Taiwan Semiconductores, Microsoft, Cisco Systems, es decir, empresas de este calibre, que como vemos son empresas que prácticamente casi todos pues conocemos de alguna manera y que en un momento dado hasta no solo que conozcamos, sino que en muchos casos consumimos, ¿vale? Empresas líderes mundiales en su segmento, que invierten o que venden en todo el mundo, en fin, un fondo muy, muy global y bastante resistente. Bueno, un segundito, que bajo esto, vale.
Importante, rotación desde el vencimiento. Vemos un poco qué rotación ha tenido las carteras que componen el fondo y vemos que, por ejemplo, empresas como Unilever, que la compraron en 2011, sigue estando en cartera, ¿de acuerdo? Coca-Cola, que la compraron en el 2011, sigue estando en cartera. Vemos algunos ejemplos de empresas como puede ser qué empresas han salido del fondo, porque aquí tenemos por ejemplo Telefónica salió en el 2012, PepsiCo salió en el 2012, una empresa como Redkit Benckiser compraron en el 2011 y salió en el 2015. Como norma general, cuando compran una empresa no la sacan al año siguiente o a los meses siguientes. Bueno, si el negocio se deteriora muchísimo, pues sí. Bueno, aquí vemos que, por ejemplo, en Coca-Cola compraron en 2011 y vendieron en 2017, ¿vale? Y recientemente creo que la han vuelto a incorporar en cartera. Vemos que, por ejemplo, en 2020 vendieron Shell, la compañía de petróleo, que incluso ya la traían desde antes del 2011, ¿vale? Ahora que veamos un poco. Y ahora este año, en el 2022, han vuelto a introducir Coca-Cola dentro de la cartera. También, por ejemplo, en el año 2020, en el año del COVID, pues introducieron Medtronic, que es la compañía de salud, y ascensores OTI. Incluso 2019 incluyeron Diageo, la compañía de bebidas, y BlackRock, que es, bueno, la gestora de fondos, para que veamos un poco que la rotación es baja dentro del fondo, ¿vale? Si vamos un poco por sectores, vemos que consumo estable tiene un 28%, compañías industriales 24%, compañías de salud 16%, tecnología de la información 15%, financieras 14%, y bueno, ya algunos sectores, pero más residuales, ¿de acuerdo? Es que es un fondo que está diversificado en muchos sectores y muchas veces este tipo de fondos es mejor que un fondo temático que solo puede invertir pues en un momento dado en healthcare, en todo lo que tiene que ver con salud, o incluso en tecnología. Pues ellos tienen en tecnología un 15% y healthcare, salud, un 16%. Bueno, incluso en compañías financieras un 14%. Bueno, pues pesos de alguna manera un poco adecuados, y los gestores, pues bueno, si son relativamente buenos y tienen criterio, ya van asignando pesos en función de lo que ven que tienen más potencial, y no por norma tienen que invertir en el mismo sector sí o sí. Por asignación geográfica vemos que la mayor parte está en Norteamérica con un 60%, tienen en UK, Inglaterra, 8%, Europa sin UK 25% y Asia Pacífico un 5%. ¿Vale? Seguimos con la cartera, en este caso, vale, nos vamos a la página 31, rentabilidad acumulada, muy importante, desde el lanzamiento y en euros. Vemos que el fondo ha obtenido una rentabilidad del 256%, prácticamente desde el año 2010. Mientras que el MSCI World ha obtenido una rentabilidad del 240%, es decir, es un fondo que, bueno, pues de manera general bate al mercado y a un índice como es el MSCI. Es decir, al final, bueno, pues tenemos que tener, ya que elegimos un fondo de renta variable, pues evidentemente que lo haga mejor que el índice, y si es a largo plazo mejor, porque muchas veces no vale comprar un fondo que ha batido al índice en los últimos 3 años, porque en un momento dado eso simplemente puede ser factor suerte, sino que, bueno, debemos de hacerlo en un fondo que tenga una trayectoria, perdón, que voy a beber agua, muy elevada de rentabilidad, y bueno, evidentemente que la rentabilidad sea buena. Pero también importantes, mayores caídas versus la renta variable global. Es decir, este fondo, cuando la renta variable global, o mejor dicho, cuando el MSCI o la bolsa cae mucho menos. Es verdad que luego, cuando sube,
También acompaña en menor medida, pero es un fondo menos volátil que para muchos clientes pues les permite dormir más tranquilos dentro de que tienen un fondo de renta variable. Pero en casi todas las etapas del fondo y podemos ver diferentes cuestiones, tanto por ejemplo el año 2014 con la caída del precio del petróleo, es un fondo que cayó mucho menos. En el año 2011, cuando se rebajó la calificación crediticia de Estados Unidos, bajó menos que el mercado. En el 2010-11, cuando la crisis de Europa y Grecia, también es un fondo que cayó menos que el mercado. En el COVID, también es un fondo que quizás en el COVID fue un poco la mención donde el fondo sí que cayó fuerte, ¿vale? Y prácticamente igual que el mercado en esos 2 meses, pero en el resto de periodos es un fondo que como norma general cae mucho menos, ¿vale? Si vemos un poco, esto es interesante verlo porque, por ejemplo, vemos aquí que en la crisis de Europa y Grecia, ¿vale? En fecha de inicio, 2/5 del 2011, fecha de fin, 4/10 del 2011, es decir, aproximadamente 5 meses. El MSCI World cayó un 22%, este fondo cayó un 15%, cuando se rebajó la calificación crediticia de Estados Unidos. Este fondo el MSCI cayó un 12%, este fondo cayó un 8,9%. Cuando el periodo del tapering, este fondo cayó un 5,2%, cuando el MSCI World cayó un 7,7%, es decir, en casi todos los periodos es un fondo que cae menos que el mercado. Quizás hacemos la excepción del coronavirus, que el MSCI World cayó un 34%, pero incluso este fondo prácticamente cayó igual, 32,5%, bueno, incluso un poquito menos. En el año 2018, cuando las ventas en el sector tecnológico y problemas comerciales entre Estados Unidos y China, desde el 3/10 del 2018 hasta el 25/12 del 2018, el último trimestre del 2018, que fue bastante malo, el MSCI cayó un 17,5% y este fondo cayó un 12%, es decir, tiene muchas menos caídas que el mercado, ¿vale? Incluso luego, cuando el mercado sube, es un fondo que evidentemente no sube igual que el mercado, pero capta prácticamente entre el 70 y el 80% de las subidas. En el coronavirus, como casi cayó lo mismo, luego captó un 95%. Eso hace que, de media, el fondo pues vemos que cae un 73% menos que el mercado, ¿vale? Pero luego en las subidas acompaña bastante bien. Bueno, básicamente con esto tenemos una aproximación muy relevante de lo que es el fondo. Vamos a hacer ahora, por último, un repaso a la última actualización que me llegó también hace breves días, ¿vale? Y vemos que, pues lo más importante, sobre todo, en resumen, ellos hablan un poco del fondo, hablan un poco del consumidor, etcétera. Son muchas hojas, pero vamos a resumirlas. Al final, el resumen, es lo que viene a decir, que es que el consumidor sigue gastando mucho, consumidor a nivel global, y en general absorbe las subidas de precios de inflación sin quejas. Por lo tanto, seguimos creyendo en la asignación de cartera a bienes de consumo perecedero, dadas las sólidas características de calidad del sector y las continuas perspectivas de crecimiento orgánico. Sin embargo, cabe señalar que en todo el espectro de descuentos, tiendas de dólar, minoristas de precios reducidos, el segmento de consumidores con rentas más bajas está sometido a una presión cada vez mayor y por tanto parece estar cambiando sus hábitos de gasto. Ya no existe una imagen tan clara del consumidor típico, ¿de acuerdo? Sino más bien una bifurcación cada vez mayor entre los grupos de renta que hay que tener en cuenta y que ellos monitorizan. Rotación. Como norma general y al cabo del año salen 4 compañías del fondo y entran otras 4. Comentan que el año pasado pues fue bastante similar a la media histórica y que entraron 4 compañías y salieron otras 4. Pues con esto he terminado la presentación del fondo. Espero que os haya gustado. Es un fondo que está bastante bien. Tiene un riesgo para ser un fondo a renta variable, algo limitado, lo hace mucho mejor que el MSCI a largo plazo
Y es un fondo que, bueno, interesante para tenerlo en cartera. De hecho, bueno, pues lo pasaré a favoritos y cuando iremos viendo las rentabilidades y estudiando la evolución de la rentabilidad, es un fondo que estará también en ese apartado para que podamos ver la evolución del mismo. Pero como digo, un fondo muy interesante que gracias a vosotros pues le he puesto en el radar, porque bueno, yo siempre he dicho en los primeros capítulos del podcast, lo hice mención, que al final el podcast era un poco, aunque no lo consideréis muchos de vosotros, todos aprendemos de todos, y yo en muchas preguntas que recibo vuestras, pues también aprendo, porque en muchas ocasiones pues me ponen en el foco de determinadas cosas como es esta o determinados fondos, ¿vale? Bueno, pues sin más dilación, como siempre, me despido de vosotros. Para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.